At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. En este episodio, uno de los momentos más famosos del mundo. Stonehenge es un lugar increíble. Estas piedras son enormes. Algunas de las más grandes se elevan 9 metros y pesan unas 25 toneladas. Hasta el día de hoy nadie sabe cómo se construyó ni por qué. La gente era mucho más inteligente que nosotros hace 5,000 años. Exploraremos las principales teorías alrededor de este misterioso monumento. Hay de todo, desde una hazaña mágica del mago del rey Arturo Merlín hasta un lugar druida para sacrificios humanos. Han hallado 2 cráneos que muestran la evidencia de una cirugía primitiva. Este lugar fue específicamente construido para los muertos. ¿Puede la tecnología moderna resolver estos secretos? Entonces, esto de repente abre un nuevo mundo de teorías que podrían ser ciertas. ¿Cuál es el verdadero propósito de Stonehenge? Llanura de Salisbury, Inglaterra, 2021. Mientras viajaba por el Reino Unido, el investigador Michael Gove visita uno de los monumentos más famosos del país. Como millones de personas antes que él, Michael va a ver Stonehenge, el enorme y misterioso círculo de piedras gigantes que atrae hasta 9,000 visitantes al día. Stonehenge es como una profunda carta al pasado. Está ahí y físicamente no puedes ignorarla. ¿Pero qué significa? Gove cree que finalmente descubrió el misterio, uno que comenzó cientos de años atrás. La primera mención escrita sobre Stonehenge no llega hasta 1130 por Enrique de Huntingdon. En él describe el monumento, pero de hecho no logra descifrar para qué fue hecho. Pero poco después, alguien lo hizo. En el 1136, un clérigo británico llamado Godofredo de Monmouth comparte la primera documentación teórica sobre Stonehenge en su libro Las historias de los reyes de Bretaña. Narra una época del siglo V en la que los sajones asolaban el país. El traicionero líder sajón Hengist organizó la traición y el asesinato de más de 400 nobles británicos, dejando una fosa común en la llanura de Salisbury. El gran rey Ambrosio Aureliano pide a su pueblo que cree un monumento para los muertos, pero ninguno se sentía digno para hacerlo, por lo que él acude al mago Merlín. De acuerdo con Godofredo de Monmouth, este es el mago legendario que trajo la famosa piedra circular a Inglaterra. Sí. Estamos hablando sobre ese Merlín, el famoso mago del rey Arturo. Merlín es quien le dice a Aureliano que para consagrar este sepulcro para siempre, él necesita construir un círculo de piedra. Merlín no pretendía construir un monumento desde cero, sino que quería robar uno ya existente en Irlanda. Merlín dice que estas piedras irlandesas tienen propiedades curativas y una especie de magia que preserva la memoria de los muertos. De acuerdo con el libro de Monmouth, Aureliano y Merlín llevaron un pequeño ejército a Irlanda para asaltar las piedras. 15,000 hombres intentan traer las piedras desde Irlanda, pero no pueden. Cuenta la leyenda que Merlín voló por los aires para capturar las piedras y luego las colocó en la llanura de Salisbury. Monmouth escribe que luego de eso Ambrosio fue enterrado allí junto con su hermano, Uther Pendragon, padre del rey Arturo. Esta sería una teoría fantástica, sobre todo porque sabemos que Merlín y el rey Arturo fueron personajes de ficción, pero esta teoría persiste desde hace cientos de años como explicación del Stonehenge. Pero luego, en el 1620, el arquitecto inglés Íñigo Jones utiliza nuevas herramientas para analizar el lugar.
Ahora es el Renacimiento, y la gente está menos interesada en la magia y más en la ciencia. El rey Jacobo I envía a Jones a Stonehenge para que realice un estudio adecuado con el equipo moderno de la época. Jones mira el monumento desde la perspectiva de un constructor siendo arquitecto. Así que Jones se dirige allí junto a su estudiante John Webb y ve muchas similitudes en la arquitectura de Stonehenge con lo que vemos en la arquitectura romana. Y llega a la certeza de quién fue que la construyó, que significa que es mucho más antigua que la estimación de Monmouth que dio en el siglo IV después de Cristo. Y de alguna manera esto tiene sentido porque los romanos habían conquistado las islas británicas en el año 50 a.C. y solo unos 100 años después las trataban como colonia romana. Pero a diferencia de los acueductos, las carreteras y los anfiteatros, Stonehenge no tiene ninguna utilidad evidente. Por lo que Jones y Webb estudian antiguos planos de la arquitectura romana para intentar comprender para qué serviría. Así que buscan cualquier plano de la arquitectura romana que pueda ser similar a Stonehenge. Encuentran dos en un libro de alrededor del año 30 a.C. llamado De Arquitectura. Uno de ellos se llama Monópteros y el otro Perípteros, y ambos son templos romanos. Jones y Webb están convencidos. Ellos saben lo que es Stonehenge. En 1644, los investigadores dan un paso más para demostrar su teoría. Jones crea el borrador de una restauración de cómo cree que habría sido el monumento de Stonehenge antes de caer en ruinas. De acuerdo con el dibujo de Jones, Stonehenge se diseñó siguiendo una forma romana precisa basada en 4 triángulos equiláteros dispuestos para crear un hexágono rodeado por una columnata circular. Stonehenge se asemeja al plano y proporciones de los diseños de Vitruvio, pero como se construyó sin techo ni cerramiento, Jones concluyó de que se construyó para rendir culto al dios del cielo, Caelus. Incluso la gente de la época tenía problemas para argumentar la idea de Jones de que se trataba de una construcción romana, porque se puede observar la construcción romana y entenderla por su refinamiento y su pura expresión geométrica, en contraste con los conjuntos de trilitos megalíticos de Stonehenge. Incluso en aquella época se entendía que se trataba de una idea descabellada. Mientras tanto, por la misma época, el renombrado arqueólogo inglés John Aubrey se encuentra en medio de su propia excavación en Stonehenge. Aubrey hace un montón de hallazgos en ese sitio. Una de ellas era un anillo de hoyos, 56 de ellas alrededor del exterior del monumento principal, que ahora se conocen como los agujeros de Aubrey. Curiosamente, estos agujeros se cavaron y llenaron muchas veces. Por una corazonada, hace algo que nadie había hecho antes. Dibuja las posiciones de las piedras y las compara con las estrellas. Se da cuenta de algo muy importante, que estas piedras están colocadas con tanta precisión que en el solsticio de verano el sol naciente aparece precisamente entre las 2 piedras más grandes. Para Aubrey, esto no puede ser coincidencia. Aubrey pasa más de 20 años analizando Stonehenge y publica sus hallazgos en 1666. Al igual que Jones y Webb, coinciden con que Stonehenge es un templo, pero él cree que es muy anterior a la llegada de los romanos a Gran Bretaña y que fue construido por los druidas. Los antiguos druidas estaban activos en la Gran Bretaña primitiva en el siglo III a.C. Era un misterioso grupo de sacerdotes primitivos que formaban parte de la religión celta. La ley druídica prohibía poner por escrito las enseñanzas religiosas, por lo que hoy no sabemos mucho de ellos. Los escritores griegos y romanos, entre ellos Julio César, juzgan a los druidas como grandes sabios, especialmente en el campo matemático, astronómico y científico. Todos temas que serían útiles para planificar y construir un enorme monumento de piedra alineado con el sol. Durante los siguientes 100 años, otros eruditos británicos avanzaron en la investigación de Aubrey, incluido el científico del siglo XVIII William Stukeley. Stukeley dedica mucho tiempo a estudiar los escritos antiguos centrados en las antiguas creencias religiosas de los druidas. Se pensaba que los druidas adoraban al sol, celebraban ceremonias muy elaboradas y que incluso incluyeron sacrificios humanos. Si ese es el caso, Stukeley propuso que necesitaría un lugar para estas prácticas y Stonehenge es el lugar.
De hecho, una piedra en particular llega a ser conocida como la piedra del sacrificio, porque los agujeros de la piedra se vuelven rojos. Cuando se llenan de agua de lluvia, algunos creen que son manchas de la sangre de víctimas de los sacrificios humanos que allí se hacían. Stukely es también uno de los primeros en intentar datar con precisión el monumento. Basándose en los métodos de construcción y la disposición y las líneas en ese momento, con el solsticio de verano, Stukely cree que fue construido alrededor del año 460 a.C. Y para los siguientes 100 años, esta es la última palabra sobre Stonehenge. Es un monumento druida de alrededor de 400 a 500 años antes de Cristo. Caso cerrado. Esta teoría es tan convincente que muchas personas siguen creyendo hoy en día que fue construido por los druidas y utilizado para sus ceremonias. Pero esa gente se equivoca. Porque un nuevo científico está a punto de descubrir pruebas de que Stonehenge es mucho, mucho más antiguo de lo que creíamos. Por cientos de años, científicos y turistas se han preguntado sobre el verdadero propósito de Stonehenge. Hay de todo, desde una hazaña mágica del mago Merlín del rey Arturo hasta una ruina romana, pasando por un lugar druida para sacrificios humanos. Estas diversas teorías demuestran que la gente ha estado interesada y ha sentido curiosidad por Stonehenge durante mucho tiempo. Luego, a finales de 1700, un arqueólogo llamado William Conington propone una nueva teoría que parte de un accidente. En 1797, los habitantes del pueblo natal de Conington, Wiltshire, Inglaterra, sienten un gran temblor. Para sorpresa de muchos, este temblor es en realidad la caída de algunas de las enormes piedras de Stonehenge. El impacto pudo oírse y sentirse al menos a 800 metros del lugar. Conocida como la Gran Caída, esta es una de las 3 veces que se han derrumbado piedras en el lugar en tiempos modernos. Una de esas piedras, de hecho, se rompió en 4 cuando cayó al suelo. La caída de cualquiera de estas piedras es realmente triste, pero perder 3 de las piedras más largas de Stonehenge fue muy devastador, considerando que estas piedras llevan allí miles de años. Para Conington, esto no fue solo una tragedia. Era una oportunidad, porque significaba que podía empezar a cavar en el lugar donde antes estaban las piedras. Para 1802, Conington cava una fosa de 2 metros de profundidad. Y en esta fosa él descubre huesos de animales, madera carbonizada y huesos de cuerno que se utilizaban para excavar. Sus primeros hallazgos avivan la esperanza. En 1804, el noble y arqueólogo Sir Richard Cole Hoare comienza a financiar las excavaciones de Conington, haciendo el tipo de trabajo detallado que desea. Este es quizás el primer intento serio y sostenido para poder comprender realmente qué es Stonehenge. Conington descubrió que Stonehenge tenía en realidad 2 tipos diferentes de piedra. Las piedras grandes son las que se llaman sarsen o arenisca, y hay un conjunto de piedras pequeñas que se llaman piedra azul, que son una variedad de piedras que cuando se mojan pueden parecer azuladas. Como hay 2 tipos diferentes de piedra en el círculo, cree que es posible que haya 2 periodos diferentes de actividad allí, pero a partir de ahí ya no podía sacar más conclusiones. Por 7 años, ellos llevan a cabo numerosas excavaciones e investigaciones en el yacimiento y descubren zonas donde hay montículos de tierra y en estos montículos hay restos humanos. Este sorprendente descubrimiento solo conduce a más interrogantes. Así que sin registros escritos, como muchos de los que le han precedido, Conington se siente perdido. Luego de 10 años, en 1807, Conington se da por vencido. Aunque Conington y Hoare llegan a un callejón sin salida, terminan excavando 465 yacimientos en Stonehenge, y sus estudios arqueológicos son los que inspiran a la siguiente generación. Incluido un investigador llamado John Lubbock, quien continuará la investigación en 1862. Lubbock viene estudiando las excavaciones de Conington y Hoare, enfocándose finalmente en los montículos funerarios. Para Lubbock, los montículos funerarios son probablemente la clave para resolver el misterio de Stonehenge. Lubbock se pasa más de 3 décadas investigando Stonehenge y, por fortuna, logra un sorprendente avance. Es capaz de determinar que, junto a los huesos y fragmentos óseos, hay restos incinerados. Según Lubbock,
Esto significa que Stonehenge es mucho más antiguo de lo que nadie había considerado. Para ese entonces, los arqueólogos ya se habían dado cuenta de que la cremación no había sido practicada por los británicos locales desde la Edad de Bronce, que se remonta aproximadamente al año 3000 a.C. Lubbock encuentra pruebas de que se utilizaron herramientas de la Edad de Bronce para tallar la piedra y luego enterrarla junto a los restos incinerados de los artesanos. Hasta ese momento, se creía que el monumento no era más antiguo que el siglo V a.C. La afirmación de Lubbock lo sitúa 2500 años más antiguo. La Edad de Bronce es más antigua que los druidas, los romanos y las leyendas del rey Arturo. Hay dos maneras de reaccionar ante estas nuevas revelaciones. Primero, las malas noticias. Sí, lo siento, pero sí, volvemos al principio en lo que respecta a las teorías sobre Stonehenge y para qué servía. Las teorías anteriores son ahora oficialmente erróneas. Pero la buena noticia es que, de repente, esto abre todo un mundo nuevo de teorías que podrían ser ciertas. Por desgracia, los avances posteriores no son inmediatos. No será hasta 100 años después de Lubbock cuando se conseguiría el próximo avance. En 1961, un nuevo equipo de investigación dirigido por el astrónomo de la Universidad de Boston, Gerald Hawkins, desciende a Stonehenge con tecnología de punta. Hawkins y su equipo cartografían cada piedra y cada fosa del yacimiento y también recogen datos astronómicos. Trazan las estrellas cada día que están allí. Graban las coordenadas de todas esas cosas en tarjetas y las introducen en un enorme ordenador central IBM 704 de la Universidad de Boston. Hawkins se sorprende al descubrir más de 100 alineaciones entre las piedras y el Sol, la Luna y las estrellas. En el siglo XVII, Aubrey pensaba que las piedras podían seguir la pista del Sol un día al año. Hawkins cree que hace mucho más que eso. Basándose en estas alineaciones, Hawkins decide que el monumento puede seguir el Sol y la Luna durante un ciclo recurrente de 56 días, así como posibles eclipses. ¿Recuerdan cuando Aubrey encontró esos 56 pequeños hoyos en círculo alrededor de las piedras? Hawkins creía que de día sostenían pequeños marcadores de piedra o madera que se movían por el círculo para seguir las fases lunares. Hawkins publica sus hallazgos en el libro de 1965, Stonehenge Decoded. Cuando finalmente Hawkins publica su obra, es un éxito de ventas. Quiero decir, este libro está reescribiendo lo que entendemos de la prehistoria, pero al hacerlo, recibe al mismo tiempo bastantes críticas de sus arqueólogos contemporáneos. De hecho, uno de los principales arqueólogos británicos, Richard Atkinson, está escandalizado con la idea. Él creía que Stonehenge había sido construido por, cito, bárbaros aulladores que no podían tener el conocimiento necesario para hacer cálculos astronómicos. Hawkins es ridiculizado hasta 1971, cuando el profesor de Oxford, Alexander Thom, respalda finalmente su teoría. Alexander Thom estudia muchos círculos de piedra por toda Gran Bretaña. Ya había estudiado más de 250. Esto incluye Stonehenge y algunos que son aún más antiguos. Thom decide que todos estos sitios eran de un uso astronómico y que hace 4000 años tenían este conocimiento muy sofisticado de la ingeniería y la vinculación de sus círculos de piedra con los cielos. Lejos de bárbaros aulladores o salvajes descerebrados, Thom cree que los creadores de Stonehenge utilizaron las enormes piedras junto con los puntos de referencia del horizonte para marcar la posición por la que sale o se pone la luna. Thom considera que sus cálculos son increíblemente precisos, cerca de lo que los astrónomos modernos pueden hacer con herramientas y tecnología impensables hasta hace 5000 años. Nosotros tenemos ordenadores y el telescopio Webb. Ellos tenían cuernos excavadores y rocas muy grandes. ¡Es asombroso! Pero hay muchos estudiosos y arqueólogos que no están de acuerdo. Por enigmática e interesante que sea esta teoría, sigue sin explicar por qué hay tantos restos humanos en el monumento y sus alrededores. Así que tiene que haber aún más en este lugar. A principios de 1971, el ingeniero de Oxford, Alexander Thom, anuncia una nueva y convincente teoría. Al igual que otros círculos de piedra antiguos, Stonehenge se construyó para seguir el movimiento de los cielos. Pero esto no cuenta como un verdadero hecho fundamental.
La construcción de esta estructura es tan peligrosa que parece inevitable que mueran trabajadores. Y durante mucho tiempo, esta ha sido la teoría principal de por qué se encuentran restos humanos en el yacimiento. Una de las cosas de las que siempre se habla es de lo difícil que habría sido mover estas grandes piedras. Y podemos empezar con las piedras de Sarsen, las areniscas. El lugar más cercano de donde podrían ser es Marlborough Downs, que está a más de 32 kilómetros. Ahora, para ustedes y para mí, 32 kilómetros puede no sonar tan lejos, pero esas personas no tenían autos. Tampoco creemos que tuvieran carruajes con ruedas ni bestias grandes que pudieran ayudarlos. Y estas piedras pesan una media de 25 toneladas. La piedra más grande de todas pesa 45 toneladas. Eso es tanto como una ballena jorobada. Y es solo una piedra. Entonces, ¿cómo los movieron? Algunos creen que los antiguos utilizaban trineos de madera. Otros postulan que utilizaban rodillos de madera hechos con troncos de árboles. Esas son solo las piedras de Sarsen. Las otras, las azules, no hay nada parecido ni remotamente cerca del yacimiento. La mejor estimación que tenemos es que estas piedras proceden de Gales, de las montañas Preseli, que están a 225 kilómetros. Estamos hablando de una distancia enorme para una tecnología antigua. Tras el botín, el trabajo está muy lejos de haber terminado. En el yacimiento hay que dar forma a las piedras con herramientas de bronce muy sencillas, astillando pequeños trozos para afinar las piedras según sea necesario. Luego, para encajar las piedras verticales con los dinteles, los constructores tuvieron que utilizar un complicado sistema de ensamblado que se empleaba sobre todo en madera. Luego, con picos de cuerno y herramientas de piedra, tenían que excavar la cavidad en la que se colocarían las piedras para que se mantuvieran erguidas y no se cayeran. Los investigadores calculan que se necesitan más de 10 millones de horas de trabajo combinadas para construir el monumento. Esto equivaldría a 1.200 personas trabajando sin parar por 24 horas al día durante todo un año. Desde hace casi un siglo, se cree que los cadáveres encontrados en Stonehenge pertenecen a los trabajadores de la obra. Pero en 2008, el arqueólogo británico Michael Parker Pearson hace un asombroso descubrimiento que sugiere algo diferente. Michael Parker Pearson es el jefe del proyecto Stonehenge Riverside. Él revisa y estudia los restos humanos hallados en el yacimiento. Curiosamente, descubre algo de lo que nadie se había dado cuenta antes. No solo hay cadáveres de trabajadores varones enterrados en el yacimiento, sino que también hay mujeres y niños. De repente nos damos cuenta de que los entierros probablemente no son solo de accidentes de construcción. Este era un lugar construido específicamente para los muertos. Para averiguar la antigüedad de los restos, Parker Pearson utiliza la más moderna técnica de datación por radiocarbono. Se entera de que no solo son de una época, sino que se depositaron ahí en un periodo de más de 500 años. A continuación, Parker Pearson intenta averiguar quiénes eran esas personas. Junto a uno de los entierros, hay una masa que se habría asociado a una forma de nobleza de la época. Otro montículo contenía varios cuchillos y dagas de bronce y cobre, muchos de ellos con diseños ornamentales. Estos finos objetos proporcionan en realidad la prueba de que eran las élites las que estaban enterradas aquí en Stonehenge. No se trata de un enterramiento masivo, ya que en el transcurso de unos 500 años, solo se realizaron 240 entierros en este lugar. Pero ¿de dónde procedían estos antiguos nobles? Aunque hay pruebas de que hay personas enterradas en Stonehenge, no hay pruebas de que realmente vivieran allí a tiempo completo. Así que busquen el asentamiento más cercano para averiguar si hay más pistas. A 3 kilómetros al norte de Stonehenge hay una zona conocida como Dorrington Walls. Dorrington Walls contiene cerca de 300 viviendas, lo que la convierte en la mayor aldea del norte de Europa en aquella época. En medio de ella, Parker Pearson encuentra restos de un henge de madera, Woodhenge, por así decirlo. No solo Stonehenge y la estructura de madera se parecen mucho, pero la datación por radiocarbono indica que se utilizaba más o menos en la misma época en la que se instalaron las piedras más grandes de Stonehenge. ¿Por qué se construyeron tan cerca estas dos estructuras?
Parker Pearson cree que es porque están espiritualmente unidas. Para él, Stonehenge no es solo una estructura aislada. Parker Pearson cree que estamos ante un emparejamiento. Una en madera para representar la naturaleza transitoria de la vida y la otra en piedra para marcar la eternidad de la muerte. Lo que sugiere es que Stonehenge puede representar el lugar de descanso final tanto en cuerpo como en espíritu de pueblos antiguos. Las dos bisagras de madera y piedra representan este viaje tanto en sentido literal como figurado. Así que tal vez si estaba cerca del final de la vida, vendría el Henge de madera a morir y luego sería enterrado en Stonehenge. En realidad, no tenemos la certeza de saber si esto es así. Los antiguos constructores nos han dejado un misterio que probablemente nunca se resolverá. En 2008, un par de arqueólogos obtienen los derechos para la primera excavación del círculo interior de Stonehenge en casi 5 décadas. El hallazgo sugiere una nueva finalidad para el monumento que atrae a turistas de todo el mundo. Durante sus excavaciones en Stonehenge, Jeffrey Wainwright y Timothy Darville se centran específicamente en las piedras azules del monumento. Darville y Wainwright encuentran la cantera real de las piedras azules en Gales, y es un sitio conocido como Carn Menin. Pasaron 6 años verificando la zona para averiguar por qué los antiguos habían transportado estas piedras hasta Stonehenge. ¿Qué tenían de especial? Una de las cosas que descubren es que los canteros que consiguieron retirar las rocas también excavaron manantiales artificiales. Ver este tipo de manantial artificial en el mundo antiguo es extremadamente extraño. Darville y Wainwright suponen que se trata de algún tipo de manantial medicinal y que las piedras azules que se llevaron a Stonehenge se llevaron allí con fines curativos. Algunos de los primeros teóricos de Stonehenge también creían en las propiedades curativas del lugar. En 1215 después de Cristo, el poeta británico Layamón escribe que las piedras poseen un poder curativo mágico. Según él, los antiguos lavaban las piedras y con el agua bañaban sus enfermedades. Esto se parece mucho a lo que Darville y Wainwright habían encontrado en Gales. Tal vez estos escritores de la Edad Media escucharon en alguna historia transmitida durante generaciones que estas piedras poseían ciertos poderes curativos. Se descubren más pruebas cuando examinan más de cerca los restos humanos. Encuentran en la zona un número inusual de esqueletos con signos de enfermedad o lesiones. Aproximadamente la mitad de ellos son de fuera de los alrededores. De hecho, el análisis isotópico de los dientes de los restos de Stonehenge revela que la gente había viajado desde lugares tan lejanos como Alemania, Italia y Francia. Los expertos han encontrado incluso 2 cráneos que muestran indicios de cirugía primitiva. Es muy posible que Stonehenge fuera una especie de hospital. En 2013, otro grupo de académicos amplía esta teoría. Investigadores de la Universidad Real de Arte de Inglaterra hacen una extraña petición al gobierno. Piden permiso y, cito, golpear el Henge con martillos de cuarzo redondeados. Sospechaban que las piedras tenían propiedades curativas acústicas o sónicas especiales. El gobierno accede a su petición y los resultados son realmente geniales. Porque al ser golpeada, cada piedra emite sonidos y repercusiones sutilmente diferentes, y la disposición circular realza la calidad y el volumen del sonido. Como si estuvieras en una sala, es como si las piedras estuvieran hechas para ser tocadas. Las rocas producen sonidos tan claros que las iglesias de la zona las utilizaron como campanas hasta bien entrado el siglo XVII. Un pueblo cercano, de hecho, se llama Mainclococ, que significa piedras que suenan. ¿Pero pueden los sonidos curar? Muchas culturas creen que sí. Los antiguos egipcios creían que los sonidos podían generar vibraciones con propiedades curativas. Incluso construyeron estructuras que ampliaban los sonidos beneficiosos durante las ceremonias religiosas. En la antigua Grecia se creía que las enfermedades se podían curar con sonidos repetitivos. La sonoterapia desempeña un papel muy importante en la medicina griega. Entonces, si Stonehenge fue realmente un hospital, de lo único que por desdicha sabemos es de la gente que murió allí. Esto hace que sea mucho más difícil comprender o determinar el éxito real que tuvo el hospital.
Durante siglos, investigadores han debatido por qué se construyó Stonehenge, pero igual de desconcertante es cómo se construyó. En 1968, el escritor suizo Erich von Däniken cree haber respondido a este par de preguntas. Y la respuesta es: de otro planeta. Von Däniken afirma que no tiene sentido que los antiguos fueran capaces de transportar estas piedras por sí mismos y construir estas estructuras. Y el hecho de que aún no podamos averiguar cómo lo hicieron es bastante sospechoso. Nos obliga a preguntarnos, ¿tenía la gente hace 5.000 años el talento, la inteligencia y la capacidad suficiente para construir algo así? Von Däniken creía que los extraterrestres compartieron su tecnología con los humanos para hacer avanzar la civilización humana en ámbitos de ciencia y tecnología. Él creía que lo hicieron en varios momentos de la historia de la humanidad, y eso explicaría muchos monumentos y estructuras en todo el planeta, incluidas las antiguas pirámides egipcias y las estructuras Moai de la isla de Pascua. En el caso de Stonehenge, los extraterrestres ayudaron a los humanos enseñándoles astronomía y luego les ayudaron a mover e instalar las piedras en este patrón particular. Esta idea se recoge en un libro de 2008, The God Machines, From Stonehenge to Crop Circles, del autor Hwang Chok Bong. Sugiere que Stonehenge tenía un doble propósito. Cree que la orientación astronómica del lugar era en realidad un apoyo a la navegación para que los extraterrestres supieran dónde aterrizar. Según Wang, después de que un barco aterrizara en la cima, las piedras podrían actuar como conductos para la electricidad extraída de la Tierra. Así que el monumento es en realidad una combinación de pista de aterrizaje y estación de carga. En 2013, una fuente inesperada ofrece pruebas de actividad ovni en la zona. En junio de 2013, el ministro de Defensa británico hace pública su última colección de archivos OVNI tras el cierre del programa. Uno de estos archivos incluye varias fotos enviadas al ministerio que muestran un objeto con forma de disco planeando sobre Stonehenge. Este es solo uno de los muchos informes de fenómenos aéreos inexplicables en Stonehenge. En 2019, Philip Rosset está tomando fotos de la puesta del sol en Nab Hill, a 24 kilómetros de Stonehenge, y ve un objeto esférico brillante en el horizonte. La bola de luz se une a otra, y luego a varias más. Las esferas parecen crear algún tipo de formación. Sobrevuelan en silencio en el cielo. En 2020, una pareja que conducía en Mare, Wiltshire, observa un disco de luz volando cerca de Stonehenge. ¡Mira esa cosa en el cielo! ¿Qué será eso? Lo captan en video y tan rápido como aparece el disco de luz, este se desvanece. Pero la mayoría de los investigadores modernos se muestran escépticos. Pensemos en esto. ¿Hay pruebas que comprueban de actividad ovni cerca de Stonehenge? Claro que sí. ¿Pero prueba que ellos construyeron Stonehenge? La verdad es que no. A lo largo de la historia, se ha creído que las personas que trabajaron en la construcción de Stonehenge eran salvajes o bárbaros. Pero creo que eso es una tontería. Bueno, físicamente eran como nosotros. Tal vez no exactamente el mismo ADN, pero similar en la mayoría de los aspectos. Así que si los insultas, en realidad, te estás insultando a ti mismo. Con cada nuevo descubrimiento, hay esperanza de que estemos un paso más cerca de averiguar qué es Stonehenge y por qué se construyó. Creemos que es un cementerio, pero también rastrea la posición del sol. ¿Cómo es que tiene algún sentido? En este punto, cuando más sabemos de Stonehenge, en cierto modo, menos sabemos. Pero en 2021, Michael Gove cree haber encontrado la solución del rompecabezas. Cuando el investigador Michael Gove llega a Stonehenge, ya conoce de la alineación del monumento con el cielo y cree que fue una elección intencionada. Pero, mientras mira a su alrededor, se da cuenta de que hay mucho más que eso. Goff comienza estudiando el aspecto que tendría Stonehenge hace miles de años, antes de que ninguna de las piedras se perdiera en el tiempo.
reconstruye todo el yacimiento y demuestra que el círculo exterior del monumento constaba originalmente de 30 pilares de sarcén y el mismo número de piedras de dintel conectadas. También pudo notar que los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, concuerdan con la estructura. Esto significa que la luz del sol se enfoca intencionadamente a través de las piedras, proyectando luces y sombras. Todo esto ya se sabía, junto con el hecho de que Stonehenge rastreaba la duración del año, ya que el solsticio anual aparece siempre en el mismo lugar. Pero Goff cree que con una herramienta adicional, Stonehenge podría rastrear algo más que la época del año. Goff se da cuenta de que si se añaden unos marcadores más pequeños en el centro, Stonehenge podría indicar la hora todos los días, como un reloj de sol. Según Goff, Stonehenge tenía en realidad partes móviles que ahora han desaparecido. Podían ser pequeñas piedras o incluso trozos de madera que se han perdido con el tiempo. De hecho, se han encontrado algunas piedras pequeñas dentro del monumento que podrían haber servido para este fin. El truco en realidad es que estas piedras o marcadores tendrían que haber sido movidas cada año para mantener la precisión del reloj. Entonces, ¿cómo supieron dónde colocarlas? Goff creía que utilizaban una constelación en particular, la Cruz del Sur, que aparecía justo en el horizonte en esa zona hace miles de años. Según Goff, cada año, cuando la cruz estaba centrada en el hueco sur de Stonehenge, la gente podía mover las pequeñas piedras para calibrar su reloj para el año siguiente. Casi al mismo tiempo, se descubren más pruebas que lo corroboran. Pero en un lugar distinto y por un equipo diferente. El arqueólogo Michael Parker Pearson viaja a Gales con un equipo para excavar en la zona donde se encontraron las piedras azules. Allí encuentran un círculo de piedra desmantelado hecho de piedras azules en un lugar llamado Wyman. Los investigadores se preguntan si estas piedras de Wyman estarían relacionadas con las piedras de Stonehenge. Mientras buscan pruebas utilizando técnicas científicas modernas, se dan cuenta de que estos dos círculos tienen el mismo diámetro de 110 metros y ambos están alineados con el amanecer del solsticio de verano. Pero una pequeña pista demuestra que la conexión es mucho mayor. Hay pruebas de que Wyman fue desmantelado, sus piedras arrancadas y retiradas. Pero en uno de los agujeros queda una astilla de piedra. Se hace un modelo informático del chip e, increíblemente, ese chip encaja perfectamente en una de las piedras de Stonehenge, una que se llama Piedra 62. Es como una llave en una cerradura. Parker Pearson llegó a la conclusión de que alrededor de 3.000 años antes de Cristo, la mayor parte del círculo de piedras de Wyman se desmanteló y las piedras se transportaron a unos 225 kilómetros hasta Stonehenge. Pero ¿por qué hacer tanto esfuerzo para excavar y colocar las enormes piedras azules y luego trasladarlas a 225 kilómetros de distancia? Goff cree que su teoría del reloj tiene la respuesta. Hoy en día la inclinación de la Tierra ha cambiado tanto que la Cruz del Sur ya no es visible en absoluto desde Stonehenge. Este lento movimiento también se producía entonces. Goff cree que esa es la razón por la que Stonehenge fue mudado. La teoría de Goff es que el antiguo reloj se instaló por primera vez en Wyman, porque allí es donde la Cruz del Sur se encuentra en el horizonte y se puede utilizar como reloj. Como la Cruz del Sur desapareció de ese lugar, la trasladaron a 225 kilómetros y la reconstruyeron en Stonehenge, donde la Cruz del Sur es visible en el horizonte. Y ahora tienes otros 100 años de uso de tu reloj. Es una gran idea, pero también hay que preguntarse. Los científicos y arqueólogos llevan siglos estudiando Stonehenge. ¿Cómo es posible que no se hubiera descubierto antes un reloj? Según Goff, todo se debe al número 30. En Stonehenge hay 30 pilares Stonehenge, por lo que la teoría del reloj nunca funcionó con nuestro actual concepto del tiempo de 24 horas. Una vez que se prueba con un día dividido en 30 partes, es decir, un día de 30 horas, la teoría de Goff funciona. La duración total del día es la misma, solo que ahora las horas duran 48 minutos. Pero si Stonehenge es un reloj,
¿Por qué hay restos humanos enterrados aquí? Los entierros de la élite o de la realeza, el reloj no parece explicarlos hasta que piensas en el hecho de que tal vez los cronometradores son también los gobernantes de esta sociedad. Puedes imaginar que ese tipo de conocimiento sería bastante poderoso en este momento, así que los líderes habrían vivido, muerto y haber sido enterrados con la fuente de su poder, el reloj. A ver, hay un dicho popular en ciencia. Correlación no es igual a casualidad. Por ejemplo, que tu equipo de fútbol ganara cuando llevabas calcetines disparejos no significa que ganarán por eso. Y desafortunadamente esto se aplica a la teoría de Goff. Solo porque se alinea no significa que esto es porque lo hicieron. Y solo porque haya cuerpos no significa que sea un cementerio. Se aplica esto a casi todas las teorías sobre Stonehenge. Nunca tendremos registros que nos digan qué es esta cosa. Estos antiguos constructores nos han dejado un misterio que seguramente nunca se resolverá. Recientes pruebas del carbón encontrado en Stonehenge demuestran que el lugar se utiliza desde el año 7000 a.C., mucho antes de que llegaran las piedras. Estas nuevas y emocionantes pruebas dan a los arqueólogos muchos más enigmas que resolver. Soy Lawrence Fishburne. Gracias por ver Grandes Misterios de la Historia. With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.